Voy a hablarles sobre un tema que he titulado Continuidad es la responsabilidad de la generación siguiente. Continuidad es la responsabilidad de la generación siguiente. Tomo como punto de partida la base bíblica de la generación de Josué, esa generación de la conquista que se esforzó en hacer su trabajo y creyó que había cumplido con la meta. Si ustedes gustan ver conmigo el libro de Josué, capítulo 21. Versículo número 43 al 45. Dice: después de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Da aquí a entender que realmente ellos conquistaron toda la tierra. Capítulo 22, versículos 1 al 4. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. La idea aquí es que la generación de Josué está creyendo que sí cumplió la tarea de la conquista. Sin embargo, mis hermanos, a la luz de otros pasajes, vamos a descubrir otra realidad. Libro de los Jueces, capítulo número 1, versículo 19, dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Judá no pudo. Versículo 20: y dijeron a Hebrón, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Capítulo 1 del mismo Jueces, versículo 27: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Capítulo 1, versículo 29: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo número 30 del mismo capítulo: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Versículo 31: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec, en Rehob. Versículo 32 dice: y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó.
versículo 33 del mismo capítulo: tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es que hay que aceptar una realidad. La generación de Josué, esa generación de la conquista, no tuvo fuerzas suficientes para terminar el trabajo de tomar toda la tierra que se les asignó. Josué y toda la generación de él se hicieron viejos, luchando por conquistar, pero no lograron terminar la tarea. En un acto de fe, Josué distribuyó toda la tierra sin haberla poseído completamente. La siguiente generación tenía que continuar el trabajo de la conquista. Y de eso tenemos que hablar. Que la siguiente generación tiene la responsabilidad de continuar el trabajo que esta generación no ha terminado. La iglesia también se divide en generaciones. Nuestra generación, tal vez hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero no hemos terminado la tarea. La siguiente generación tiene la responsabilidad de continuar la obra de Dios, retener las promesas de Dios dadas a Abraham, retener la fe dada en la ley de Dios a Moisés, mostrar amor por la tierra de la promesa, tener entusiasmo por conquistar lo que falta y establecer el dominio del pueblo israelita en esa tierra. Esa era la tarea de la siguiente generación. Pero ¿tendría esa nueva generación toda esa conciencia y la fuerza suficiente para cumplir con esa tarea? Para poder continuar con la empresa de sus padres, que sus padres iniciaron, deberían tener más fuerza que ellos. Porque si no pudieron, quiere decir que les faltó fuerza. Para poder hacerlo tendrían que tener más fuerza que sus padres, más coraje y más determinación. Tenemos que pensar entonces que la generación que como iglesia somos ahora, la generación que está surgiendo, deberá tener más pasión, más conciencia, más unción, más determinación que la que hemos tenido nosotros. Bendito el nombre del Señor. Las Escrituras, mis hermanos, nos van a decir que esta nueva generación que se levanta después de la de Josué, en lugar de continuar con el trabajo de sus padres, tuvo un desastroso retroceso. Capítulo 2 del libro de los Jueces, versículos 11 al 14 dicen: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Capítulo 17, versículo 16 dice que el pueblo de Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. No solo no siguieron con el trabajo de la conquista, sino que además quedaron conviviendo con sus enemigos, adoptaron sus costumbres y muchos de ellos hasta su religión, y finalmente fueron dominados por ellos. El libro de los Jueces, mis hermanos, cita 7 apostasías del pueblo de Israel. Cita también una condición generalizada de decadencia espiritual, de una gran confusión moral y una gran anarquía.
La pregunta necesaria es: ¿cuáles fueron las causas que produjeron semejante estado de cosas? El libro de Jueces, capítulo 2, versículo número 10, dice: y toda aquella generación, refiriéndose a la generación de Josué, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dos cosas son señaladas como detonantes de esta situación. Una generación que se levanta, que no conoce a Jehová. Tampoco conoce la obra que Dios había hecho. Estas dos declaraciones quieren decirnos que esta nueva generación vivía sin temor de Dios, sin seguir en obediencia y amor las leyes de Dios. ¿Cuál es esa otra nueva generación que se levantó? Así como la Escritura lo dice, mis hermanos, esa nueva generación no es una muy posterior, sino la generación inmediata a la de Josué. Uno puede preguntarse cómo puede ocurrir un cambio tan drástico de manera tan rápida. La respuesta a esa pregunta es dolorosa, sin embargo hay que decirla. Alguien descuidó a esa nueva generación. La descuidó mientras estaba surgiendo. Alguien no hizo su tarea. Tenemos que descubrir los culpables, porque esa generación, que pudo haber sido más poderosa que la de sus padres, no conoció a Jehová ni la obra que Dios había hecho por ellos. Esto merece que se descubra, que se denuncie. Y para ello tenemos que preguntarnos quiénes eran los responsables de dar a conocer a Jehová y de hacer que el pueblo tuviera conciencia de las obras de Dios. ¿A quienes Dios les dio la tarea de instruir espiritualmente a la nación? Como primera respuesta, tendríamos que hablar del ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Si ustedes gustan ver conmigo el libro de Levítico, capítulo 10, versículos número 8 al 11, dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Según este pasaje, los sacerdotes tenían el deber, la responsabilidad de enseñar las leyes de Dios al pueblo. Deuteronomio capítulo 17, versículo número 8. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y de otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio, el sacerdote y el levita. Capítulo 33 del mismo libro, versículos 8 al 11. Al Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masar, con quien contendiste.